¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Santiago Krill Miranda, vaya que este personaje ha tomado importancia en los últimos días, a raíz, por supuesto, de que se ha colocado como uno de los dos candidatos más fuertes de la oposición para pelear la silla del Águila en el 2024. La otra, aunque no lo queramos creer, es Lili Telles, insisto, si nos basamos en las encuestas que se han estado levantando y también en la presencia de medios de comunicación. Por ahí Movimiento Ciudadano ha tratado ya de comenzar a jalar agua para Luis Colosio Jr., así como también para Samuel García, pero realmente se ven lejos todavía en esta contienda, aun y cuando muchas veces depende de la lana que pase, ¿no? Para que lo vayan ubicando en las posibilidades de competir por dicha candidatura. Y es que en realidad la oposición tampoco tiene mucho de dónde agarrar. Enrique de la Madrid no es una opción viable. Claudia Ruiz Massieu me parece que aun y cuando podría en un momento dado representar con un poco más de dignidad a la oposición que Lili Telles o que Santiago Krill Miranda, las diferentes agarraderas y pasados políticos y familiares pues la nulifican en todos los sentidos, porque al momento que hable de corrupción, pues con que le saquen al tío, pues con eso basta y sobra. Y el resto, la verdad, me parece que son de relleno. Silvano Aureoles, José Ángel Gurría, y Delfonso Guajardo, Beatriz Paredes, Francisco García Cabeza de Vaca o Ricardo Anaya, que sin duda serían una opción si estuviéramos hablando de quién se roba más o si estuviéramos buscando al mejor ladrón de la política mexicana, ¿no? Pero aquí estamos hablando de dos personajes que sin duda alguna no tendrán opción viable. Pero aquí el punto es que Santiago Cris Miranda está muy echado para adelante, está con mucho pecho salido, está retando constantemente al presidente cuando el tipo tiene un pasado negro, oscuro, vinculado a factureras, por supuesto. Fue de los que mejor y más provecho sacó, ilegal, por supuesto, de la explosión del outsourcing a través de su despacho de abogados. Con ese despacho ha estado defendiendo a diversas empresas privadas que atentan en contra del territorio nacional, en contra de los intereses nacionales en diferentes ámbitos, desde la minería hasta las playas, hasta, por supuesto, el tema de concesiones carreteras, en fin, y ni hablar, insisto, con estas factureras con las cuales se le relacionan y de esas factureras, ojo, algunas de ellas están vinculadas con empresas criminales oficialmente. Entonces, Krill por ahí tiene un hoyo enorme y si nos vamos al casino, que ya en este canal le dimos una explicación al respecto, pues Krill lo único que demuestra es que es un personaje que está quemadísimo. Quemadísimo. De ahí que nos brinque mucho el nivel de cinismo que alcanza al posicionarse como un personaje que cree que tiene la autoridad moral para cuestionar cualquier cosa. Habla de educación, Santiago Cris Miranda, ya lo mencionábamos ayer, que revise Enciclomedia, que revise los fraudes que se dieron, que revise lo que pasó en el sindicato magisterial. Habla en el tema de seguridad pública, pues resulta que tampoco se enteró que Genaro García Luna era un delincuente cuando estaba al frente del AFI. Dice, no, yo ni me metía, para eso había un procurador, para eso había un secretario de seguridad pública. Él era el secretario de gobernación, era el segundo hombre más importante del gabinete. De verdad, jamás notó nada extraño, ni le informaron nada a Santiago Krill Miranda. Y además, por supuesto, el tema de su relación con empresarios de medios de comunicación, a quienes en distintas ocasiones ha beneficiado con propuestas, con dictámenes, con votos, con operaciones. Es decir, Krill Miranda es un cabildero. Es un empresario, es un abogado metido a político que ha hecho del cabildeo un factor clave en pocas palabras, para poder seguir subsistiendo, que está ahí incrustado en la política nacional, viviendo del erario, pero aprovechando ese puesto para seguir enriqueciéndose, al más puro estilo de Diego Fernández de Ceballos, de Fernando Gómez Montt y de tantos personajes que han estado relacionados al PRI y al PAN y que han sacado provecho de esto, e incluso gente también como Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y otros más. Veremos hasta dónde llega Santiago Cris Miranda y veremos hasta dónde lo aguanta el gobierno federal, porque ya Adán Augusto lanzó el primer dardo al dar a conocer información de cuántos permisos otorgó Krill Miranda, ¿no? Cuando fue secretario de Gobernación, que les recuerdo que esta serie de permisos suceden cuando estaba a semanas de irse buscando la candidatura presidencial
del PAN, de la mano de Felipe Calderón, en contra, perdón, de Felipe Calderón Hinojosa, y pactó de esa manera con ese tipo de favores con Televisa para poder recibir un trato preferencial en las coberturas, lo cual sucedió. Si ustedes revisan las coberturas que hubo de Santiago Krill y de Felipe Calderón, fue una desigualdad total, ¿eh? Hubo una enorme diferencia. Se cubría muy bien a Santiago Krill Miranda, se exageraba incluso los datos y cifras de las campañas de Krill, y a Calderón ahí de vez en cuando, y luego se tomaban aspectos cuando todavía no llegaba nadie y se decía no prende la campaña de Calderón y demás, ¿no? Y no olvidemos, por supuesto, también cómo operó Krill para la famosa ley Televisa. Entonces, estamos hablando de verdad de un personaje que, al igual que el resto de la oposición, no tiene para dónde hacerse, tiene una cola demasiado, demasiado larga, y como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, esto, en lugar de alegrarlo, en lugar de brincar de gusto, debe de preocupar a todo aquel, a toda aquella que quiere una democracia fuerte, porque en toda democracia fuerte hay una oposición que juega un papel determinante para exigir que las cosas mejoren, para presentar plan de gobierno, simplemente porque la competencia te hace mejor en todos los ámbitos. Y aquí no la hay. No la hay. Todavía tenemos una oposición que está estancada en 2017, que no ha logrado salir de ese marasmo, que no ha logrado crear nuevos cuadros, que sus nuevos cuadros están metidos en el cártel inmobiliario, es decir, sus nuevos cuadros como Jorge Romero, como Marco Cortés, como Cristian Bonreric, como Santiago Taboada, son peores que los viejos cuadros, son peores. Sandra Cuevas, es decir, son Lía Limón, Kenia López Rabadán, es decir, son personajes más caricaturescos, más criminales y sobre todo más inhumanos, ajá, que la vieja guardia. De ese tamaño es la problemática de la oposición y la problemática, insisto, para la democracia. ¿Por qué? Porque ellos son el instrumento de los empresarios rapaces que, por supuesto, siguen buscando opciones para regresar al poder. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.